Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Aquí se habla de libros. El día de hoy vamos a hablar sobre Las violetas son flores del deseo de Anna Clavel. Y bueno, este no es mi fondo habitual, pero no importa, vamos a empezar con la reseña el día de hoy. Tengo que empezar diciendo que no sabía que el libro era un libro erótico y realmente es el primer libro que leo de este estilo. Pero no solo es un libro erótico, sino que también es un libro bastante creepy, porque todos los factores que te conllevan a lo erótico son a través de muñecas. Así que déjenme ponerlos en contexto. En este libro vamos a conocer la historia de nuestro protagonista, que es Julián Mercader. Él nos va a contar todo el contexto de cómo fue que llegó a esta fábrica de muñecas, que de hecho lo hizo desde que era muy niño. Era la fábrica de su padre y con el tiempo él terminó como responsable de esta fábrica al lado de su compañero Klaus, que es quien le transfiere toda la sabiduría de cómo se hacen estas muñecas, pues Klaus trabajaba originalmente con el papá. Klaus es un personaje bastante misterioso, él es alemán y toda esta historia, por cierto, está situada en México, y Klaus es un personaje que no nos deja de dar sorpresas con el paso de las páginas. Pero volviendo a Julián, vamos a hablar un poco de cómo se tuerce la historia, pues estas muñecas eran creadas para niñas, pero todo esto cambia cuando un cliente le pide una modificación sobre las muñecas, ya que estas muñecas son bastante realistas, pero le propone que podría hacerlas un poco más realistas y le pide que cambie también su forma, construyendo una completamente nueva que parezca más una adolescente, que no solo visualmente se vea como una adolescente, sino que tenga todo el cuerpo de un adolescente y quiere un cuerpo funcional, sexualmente hablando. Entonces ya sabrán más o menos por dónde va la historia. Julián empieza a trabajar en el proyecto y decide que estas muñecas las va a llamar violetas. El origen del nombre de las muñecas también es muy oscuro, ya que la hija de Julián se llama Violeta, y alrededor de toda la novela nos va a dejar ver esa obsesión que tiene con Violeta, con su propia hija, y no es una obsesión sana, es una obsesión bastante enfermiza. Y así es, no le importa que sea una niña, no le importa que sea su propia hija. Ya sabrán más o menos a qué me refiero cuando hablo de que tiene una obsesión. Realmente las apariciones de Violeta en esta novela no son muchas y realmente todo siempre se va a quedar en esa especie de deseo enfermizo, o al menos eso es lo que parece. Pero claro, esta novela es algo difícil de hablar aquí en YouTube, porque va a hablar de muchos tabús, y es que ni siquiera son tabús de los cuales se pueda hablar abiertamente en las redes sociales. Son temas como YouTube, muchos son ilegales. Y bueno, vamos a conocer cómo es que se van creando las violetas en cuestión de olor, en cuestión de tacto con la piel, en cuestión de hasta los más mínimos detalles, para que las violetas quedan realmente como unas chicas reales. Y bueno, de esta fábrica de muñecas que realmente antes solo era para niños, vamos a ver toda esta evolución que se torna bastante oscura. Vamos a conocer mucho sobre Julián, vamos a conocer mucho sobre un poco de cómo se empezaron a originar estos trastornos mentales en su cabeza, y también de cómo se va despertando esa oscuridad. Tengo que agregar también que leyendo algunas reseñas he descubierto que mucho tiene que ver con la historia y el cuento original de Las Hortensias. Este cuento pertenece al autor Filisteo Hernández, es un autor del cual se habla mucho, pero realmente yo no lo conozco. Tal vez por ahí algún día le dé una oportunidad. Nunca había oído hablar de él, pero al parecer es un autor bastante famoso y se hablan muchas cosas buenas de él. Así que si tú conoces a Filisteo Hernández, y también si conoces sobre todo su cuento de Las Hortensias, que les digo que al parecer es bastante clásico, bueno, vas a disfrutar mucho mejor esto, ya que he escuchado que incluso todo el cuento es como que un homenaje a él. Vamos a encontrar apariciones directas con Las Hortensias de Filisteo Hernández. Finalmente tengo que decir que fue una experiencia bastante extraña. Tengo que decirlo porque no esperaba leer un libro de erótica, y mucho menos con esos temas, ya que, como podrán imaginar, es una mezcla bastante peculiar y es una mezcla bastante oscura. Entonces fue un experimento algo extraño. Anna Clavel es una autora mexicana y sé que tiene muchos más libros que normalmente habla de esto de sexualidad y que lo intenta explorar de una forma diferente a todos los demás. No sé si todos sus libros son de shock, pero bueno, este resultó serlo. Y bueno, si le quieres dar una oportunidad, es un libro de 131 páginas, no es un libro tan largo, y bueno, al final mi calificación es de 3 sobre 5 estrellas. No escribe mal la autora, aunque sí veo que usa muchas palabras que de repente podrías trabarte un poco porque son un poco rebuscadas, pero bueno, es un libro corto. Y nada, esto fue una reseña breve sobre el tercer libro que estoy leyendo, sobre mi reto de leer 100 libros en un año, o más o menos ya serían como
9 meses lo que he estado utilizando. Espero que les haya gustado esta reseña, espero que me dejen sus comentarios sobre todas las recomendaciones de otros libros interesantes que podrían ser clave para cualquier lector. Eso fue todo por el día de hoy. Esta fue la reseña de Ana Clavel, Las violetas son flores del deseo.